No sé si lo has llegado a pensar alguna vez, pero todo gira en torno a las historias. El cine, los libros, la música, los conflictos, incluso hasta los vídeos de YouTube. Donde haya una buena historia, hay gente detrás que siempre va a prestar atención para conocerla, o buscar alguna que se asimile a aquella que tanto le transmitió. Por eso, quiero hablar sobre dos historias que tienen mucho más en común de lo que imaginas, y aún así, tienen dos enfoques completamente distintos. Thorfinn vive en Islandia, prácticamente una isla, ubicada cerca del Círculo Polar Ártico, en medio del Océano Atlántico, donde la vegetación es escasa debido al clima frío y a la naturaleza del suelo montañoso, lo que obliga a sus habitantes a depender de la pesca y ganadería. Por lo descrito anteriormente, este lugar es obvio que no fue escogido por ser el más idóneo para vivir, sino porque quien tomó la decisión huía de algo. Eren vive en Paradis, una isla donde se construyeron 3 murallas para proteger a los habitantes de los titanes, ya que se cree que son los últimos sobrevivientes de la humanidad casi exterminada. Murallas que también sirven como separación entre las clases sociales, encontrándose en el interior la capital. Murallas que realmente son para excluir a sus habitantes del exterior, del conflicto, de la guerra. Karl Fritz, centésimo cuadragésimo quinto rey del Imperio Eldiano, tras su coronación, confabuló con la familia Tibur para hacer creer al mundo que los eldianos habían sido derrotados y exiliados a Paradis. Siendo todo esto en verdad el deseo del rey por acabar con el conflicto constante y velar por la paz, utilizando el poder de los titanes colosales para construir las murallas y una falsa amenaza de liberarlos si alguien se atreviese a tocar la isla. Thors Snorreson, más conocido como el Troll de Jom, comandante de los Jomsvikingos, un soldado despiadado que destacaba por su fuerza sobrehumana, sufrió un cambio drástico en su personalidad tras el nacimiento de su hija, situación que lo llevó a razonar y concluir que la guerra no tiene sentido, luchar contra desconocidos no tiene sentido, y que un verdadero guerrero no necesita una espada. Fingió su propia muerte para huir del combate, de su título como comandante y guerrero, para buscar una vida pacífica en Islandia con su familia, fuera del alcance de la violencia. Si bien Thors y Karl Fritz escogieron construir la paz para los suyos, la guerra tenía otros planes para Eren y Thorfinn. Los Jomsvikingos llegan a Islandia en busca de Thors. Saben que es un desertor, que su honor como guerrero ha sido destruido, y que si consiguieran capturarlo, podrían ejecutarlo por traición. Pero también son conscientes del hábil guerrero que sigue siendo, por lo que Floki, el nuevo comandante, le ofrece a Thors la falsa oportunidad de limpiar su nombre si se une nuevamente a las órdenes del rey danés. Falsa oportunidad porque el verdadero plan de Floki es contratar a unos mercenarios para que terminen con Thors y que no vuelva a reinsertarse. Marley, la nación ubicada al otro lado del océano, poseedora de 6 de los 9 titanes, previendo que el poder de estos mismos se queden obsoletos por el avance tecnológico empleado en armas, se infiltra en Paradis, enviando a 4 de sus titanes con el objetivo de obtener el poder del titán fundador, eliminando la amenaza de Karl Fritz de usar el retumbar y a su vez poder explotar los recursos de la isla para más y mejor armamento militar. Eren, tras la pérdida de su madre por culpa de los titanes, lleno de odio, promete al cielo que hará todo lo posible por acabar con todos los titanes, y no descansará hasta acabar con el último que quede vivo, así sea lo último que haga.
y a consecuencia de esto se prepara para unirse al cuerpo de exploración. Thorfinn, tras la pérdida de su padre por culpa de los mercenarios a órdenes de Askeladd, lleno de odio, promete a los 7 mares que hará todo lo posible por vencerlo en un combate 1 contra 1, así sea lo último que haga, y se termina uniendo al grupo de los mercenarios para mantener a Askeladd cerca. Si bien ya tenemos un poco del contexto histórico sobre el por qué nuestros protagonistas se encuentran en islas, aislados de la sociedad, creo que es necesario conocer más internamente a Eren y a Thorfinn, antes de continuar con la historia. Criado bajo las antiguas costumbres y mitología germánica, Thorfinn se divertía junto con los demás niños, simulando batallas con armas y escudos de madera, pues la creencia de que los muertos en combate eran guiados por valquirias hasta un gran banquete en un salón dirigido por Odín era el sueño al que todo nórdico solía aspirar. Pero este no era el caso de Leif Erikson, un gran amigo del padre de Thorfinn, explorador cacique retirado, amante de la navegación y de contar sus anécdotas acompañado de souvenirs que le otorgan veracidad a sus travesías. Este cuenta cómo en uno de sus viajes descubrió un nuevo continente, uno donde hace más calor y la hierba cubre toda la tierra, un lugar donde las llamas de la guerra no llegan, un lugar llamado Vinland. Es aquí donde vemos la curiosidad de Thorfinn despertar y donde se llena de intriga por descubrir si lo que dice Leif es realmente cierto y si tal sitio puede existir. Encerrado en la muralla María, la vida de Eren se podría decir que era bastante pobre. Aunque su padre fuese médico y ayudaba mucho a la población, no gozaba de ningún tipo de lujo que sí se podía apreciar en la capital. Dentro de lo cotidiano, a Eren le encantaba ver al equipo de exploración, no porque fuesen de admirar, ya que casi siempre regresaban con una gran cantidad de bajas y no aprendían nada nuevo de los titanes, sino porque podían salir y contemplar el exterior, cosa que infundió Armin al robar un libro de su abuelo que hablaba sobre cómo eran las cosas fuera de las murallas, como los océanos, los desiertos, los glaciares y sobre qué tan extenso es el mundo, creando así en estos el deseo de algún día poder ver el mar. El odio se contagia fácilmente, sobre todo estando en compañía de quienes también sufrieron lo mismo, y este es el caso de Eren. Al tener gente que siente lo mismo que él, y gente que le puede decir «tienes razón para estar enojado», se siente menos culpable, y el odio es más fácil de ocultar. Caso contrario a lo que le pasa a Thorfinn. Al estar solo, vemos cómo el odio gira un bucle en su mente, obsesionándose con lo ocurrido, hasta incluso soñando con su padre, y esta intensidad emocional lo destruye por dentro. Aún así, el trauma de Eren vuelve a despertar 5 años después, cuando el Colosal y el Acorazado vuelven a atacar la ciudad, derrumbando de nuevo otra parte de la muralla. Esta vez, ya no es un niño indefenso que solo puede quedarse a ver ante la impotencia. Ahora puede actuar, y decide actuar junto con Armin. Siendo parte de la primera línea de defensa, la intención es eliminar tantos titanes como puedan, para hacerlos retroceder y evacuar toda la población antes de pensar en un plan para recuperar el terreno perdido. Y para sorpresa de nadie, los titanes son insuperables. Poco a poco van acabando con la línea de defensa, y Armin, por la escena que está presenciando, entra en estado de shock, quedándose inmóvil. Hasta que un titán lo agarra y se lo lleva a la boca. Pero es aquí cuando Eren, que estaba mal herido, usa sus últimas fuerzas para rescatar a Armin y prometerle que irán juntos a ver el exterior. Armin escapa, y Eren, lo que nadie sabe, es que realmente no muere, se transforma en aquello que más odia, en lo que juró destruir hasta que no quedase ninguna en pie, en aquello que le arrebató todo. Los años han pasado, y podemos ver cómo la mirada de Thorfinn ha cambiado. Dentro de su soledad, no se ha dado el lujo de crear ningún vínculo significante. Conviviendo con los mercenarios de Askeladd día tras día, Thorfinn no conoce otra cosa que robar y sobrevivir, aplicando la ley del más fuerte. Y a consecuencia de esto, ha perdido toda identidad que antes poseía, convirtiéndose casi que en un esclavo de la persona con la que quería acabar. Ahora solo es uno más del grupo, y con la excusa de estar cerca y poder vengar la muerte de su padre, Thorfinn vuelve a retar a Askeladd. Pero este conoce muy bien a Thorfinn, ha visto cómo se ha desarrollado como guerrero.
cuáles son sus movimientos favoritos y sobre todo, sabe que cuando pelean, Thorfinn suele llenarse de rabia y se vuelve predecible. Esto hace que Askeladd pueda vencerlo fácilmente, y tras la derrota, Thorfinn, encontrándose bastante débil, ocasiona estragos en la ciudad y es arrestado. Una vez allí, recibe una visita completamente inesperada de Lif. Aquí le recuerda todas las cosas que Thorfinn tenía antes de marcharse, sus amigos, su familia, su hogar, y le promete que si regresan juntos a Islandia, podrán navegar a Vinland como tanto quería cuando era pequeño. Pero cuando están a punto de embarcar, Thorfinn escapa, confirmándole a Lif que se ha convertido en un esclavo, preso de sus emociones y la venganza. Finalmente, Askeladd muere a manos del rey Canuto. Thorfinn, al ver que le arrebató su deseo, ataca al rey, pero es capturado y vendido como un esclavo, convirtiéndolo así en un preso completo de corazón y cuerpo. Eren, a partir de su primera transformación en titán, comienza a descubrir la complejidad del mundo en el que habita, y a medida que consigue nuevo conocimiento, nuevas y más dudas surgen también. Entonces, ¿no son los titanes los enemigos? Al saber sobre Marley y Eldia, y cómo las generaciones actuales cargan con crímenes y conflictos heredados, ¿quién es realmente el enemigo? Al ver todas estas nuevas realidades y nuevas dudas sin resolver, Eren, tras los horrores que ha presenciado, sigue con la convicción de querer la libertad para los suyos, pero ha visto que las personas, y sobre todo las convicciones, pueden cambiar. Ha visto como un soldado ha estado dispuesto a cumplir su misión con el objetivo de hacer un bien para su pueblo, a cómo ese mismo soldado se ha arrepentido de tan siquiera intentar llevar a cabo esa misión por todo el mal que ha producido a otros. También ha visto cómo la persona más cobarde caía presa del miedo al ver toda la muerte a su alrededor, a cómo ese mismo cobarde se convertía en uno de los líderes de una rebelión. Eren sabe que lo que puede ser el sueño para unos puede significar la destrucción para otros. Ante esta indecisión y dudas, como resultado, podemos ver a un Eren desilusionado, pero con un objetivo claro. Thorfinn, ahora siendo esclavo y viéndose obligado a trabajar en una granja, podemos ver cómo tiene una mirada triste y vacía, pero a medida que van pasando los días, consigue forjar amistades con más esclavos, guardias e incluso con el padre del dueño de la granja. Aún así, Thorfinn sigue sufriendo por su pasado. Todas las noches tiene pesadillas y acarrea con todas las muertes que provocó durante la guerra a su espalda, y esto lo llena de dudas. Sabe que el mundo que tiene a su alrededor está lleno de injusticias, y sabe que quiere hacerles frente, pero tiene miedo de que al hacerlo termine provocando más injusticias de las que ya había en un principio, y no sabe cómo realizar este cambio. Pero sí ha presenciado cambios en otras personas. Pudo ver cómo un príncipe que consideraba patético se transformaba en un rey con carácter y le podría servir como inspiración. Pero también vio cómo un terrateniente que era pacífico y compasivo con los esclavos se volvía en una persona desesperada, bélica y violenta. Thorfinn sabe que debe actuar, y por fin recuerda las palabras que su padre una vez le dio, y esto le da un objetivo claro. Llegado al punto de quiebre, vemos como Eren y Thorfinn se encuentran en un momento bastante similar. Sus amistades se encuentran frente a un peligro inminente y ambos van a tomar la que creen que es la mejor decisión para proteger a los suyos, pero cada una impulsada por un sentimiento y un deseo completamente distinto. Capacidad humana de actuar por voluntad propia, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Estado de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros. Aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos, en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Eren ha tomado sus decisiones desde un punto de vista más vengativo. Aun sabiendo las cargas y conflictos heredados que tanto él como los demás poseen, decide actuar para el beneficio de los suyos. Está dispuesto a exterminar al mundo entero, con tal de que puedan tener unas vidas tranquilas por el resto de su corta existencia. Agregando más odio al círculo, sin darle la oportunidad a nadie de dialogar,
Eren sabe que si no lo detienen, conseguirá acabar con todo el peligro y traerá una paz que, aunque conseguida con sangre, podrán disfrutar todos en la isla. Pero también sabe que los únicos que tienen opción a detenerlo son sus amigos, porque él decide permitirlo, y sabe que si esto sucede, ellos se llevarán el mérito de salvar a la humanidad, asegurando que mientras vivan podrán disfrutar de paz. Pero a medida que los años pasen y el tiempo vaya acabando con la paz, la rueda de odio continúe girando. Eren tomó una decisión que le aseguraba tener o una paz a través de la sangre y el arrepentimiento, o una paz perecedera de la cual no podría disfrutar. Thorfinn tomó la decisión desde un punto de vista más diplomático. Aun sabiendo que esto podría significar que la guerra continuase, estaba harto de contribuir a la batalla y al conflicto, y decide intentar dialogar con el rey Canuto, no sin antes aguantar 100 golpes para ganarse el respeto del ejército que acompaña al rey. Thorfinn no está dispuesto a lastimar a nadie, no quiere agregar más odio al círculo, sabe que dialogando es posible que no solucione los conflictos, pero tiene la certeza de que nadie merece ser lastimado porque nadie es su enemigo. Con todo esto, consiguió que el rey Canuto se retirase, permitiendo a sus amigos volver a restaurar la granja, y junto a Leif, Thorfinn pudo regresar a Islandia para reencontrarse con su familia, antes de viajar a Vinland, para poder construir un lugar al que todos puedan huir de las guerras. Hemos llegado al final de esta historia. Me gustaría que cada uno me comentase sus opiniones y puntos de vista sobre si prefieren tener al lado a una persona dispuesta a morir por ti o a una persona dispuesta a exterminar a todo el mundo por ti.